2018 nos encontramos reunidos en la sala número 5 del Juzgado de Control de Delitos de Penitenciaria con efecto de llevar a cabo la audiencia inicial en la carpeta administrativa marcada con el número 2970 de 2018, seguida en contra de Sergio Hernández Ramírez, Carlos Omar Bárbara Hernández y Armando Mendoza Ramírez por el hecho delictuoso de incumplimiento por esta actuación cometido en la grave servicios gastronómicos y gracias a SAGCB. Conocimiento que la juez que ha pedido la presente audiencia no resulta de derecho, no se Lucía Flores. Buenos días, vamos a celebrar la audiencia señalada en la carpeta administrativa 2970 de 2018, por lo tanto se declara abierta la misma. Pido a la representación social que comparece se individualice para su registro, por favor. Gracias, su señoría. Buenos días. Soy la licenciada Sandra Salcido Hernández, agente del Ministerio Público. Me identifico con gafete expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con número AMP 1562. Con domicilio para oír y recibir notificaciones, el correo electrónico ocratalnepantla@yahoo.com.mx, así como el número telefónico 7224-80-2020. ¿Es cuánto, señoría? ¿Quién la acompaña? Señora, comparece el licenciado Jorge Alba Colina, agente del Ministerio Público, quien se identifica con gafete expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, TMP 772, señalando para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ya mencionado por mi compañera. Es con señoría. Gracias. ¿Por la defensa? Buenos días, señoría. Comparece el licenciado en Derecho Luis Antonio González Villarreal, quien se identifica con cédula profesional 7671193, expedida por la Dirección General de Profesiones, proporcionando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el correo electrónico la-gonzález@yahoo.com, así como el número telefónico celular 55 26 92 29 95. Gracias. ¿Quién lo acompaña? El licenciado Fernando Ruiz Ramírez, que se identifica con cédula profesional 1070-1805, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el siguiente correo electrónico: abogado.fernandorruiz@gmail.com, y proporcionando como número telefónico el 55 48 12 71 39. Es cuanto, señor. Gracias. ¿Quién más asiste? Sí, el licenciado Edgar Adrián Rivas Ramírez. Me identifico con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones con número 1027-3040, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el correo electrónico abogado-ed@hotmail.com y el número telefónico 55 81 94 76 87. Es cuanto, señoría. Los detenidos me dan su nombre, por favor. Sergio Hernández Ramírez. Carlos Omar Barrera Hernández. Armando Mendoza Ramírez. Gracias. Tengo a la vista las identificaciones de los comparecientes. Por cuanto hace a las que presentan los agentes del Ministerio Público, se trata de 2 gafetes expedidos por la Fiscalía General de Justicia a favor de Sandra Salcido Hernández, que la acredita como agente del Ministerio Público con número AMP 1562, y el segundo a favor de Jorge Loa Colín con número TAMP 772, donde se les acredita como agentes del Ministerio Público. Asimismo, tengo a la vista 3 cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones, la primera con número 7671-193 a favor de Luis Antonio González Miralrío, la segunda con número 1070-1805 a favor de Fernando Ruiz Ramírez y la tercera con número 1027-3040 a favor de Edgar Adrián Rivas Ramírez, donde se les acredita como licenciados en Derecho. Identificaciones que son que dejo a disposición del auxiliar de sala para efecto de que sean proyectadas en la pantalla de esta sala, ya que derivado de la política cero papel ya no van a ser agregadas copias simples a la carpeta administrativa. El objeto de esta diligencia es verificar las condiciones de legalidad de la detención que decretó en la persona de Carlos Omar Barrera Hernández, Armando Mendoza Ramírez y Sergio Hernández Ramírez. Previo a ello, les pregunto, Carlos, Armando y Sergio, si durante su detención les hicieron saber sus derechos. Sí. Dentro de esos derechos se encuentra el que ustedes deben de estar asistidos por un licenciado en Derecho con cédula profesional que los represente como su abogado defensor. Para tal efecto comparecen los defensores, los licenciados que se encuentran junto a ustedes, que ya han proporcionado sus nombres. ¿Desean nombrarlos como sus defensores? Sí. Tienen el uso de la palabra, por favor, para la aceptación del cargo. Sí, muchas gracias, señoría. Que habiendo escuchado manifestaciones de los ahora imputados, acepto y protesto el párrafo concluido, siendo el de la voz el representante común de la defensa, señoría. ¿Será cuánto? En este acto, de igual manera,
Señoría, acepto y protesto el cargo conferido por aquí, los aquí presentes en la presente sala. Asimismo, acepto y protesto el cargo conferido. ¿Es cuánto? Tengo por aceptado y protestado el cargo que han llevado a cabo los profesionistas en términos de lo que establece el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción octava, 17, 113, fracción décimo primera, 115 y 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otro de los derechos que tienen Carlos, Armando y Sergio son el que los datos personales que nos proporcionaron antes de iniciar la audiencia puedan ser mantenidos en reserva. Eso significa que si ustedes así lo solicitan, esos datos van a ser guardados dentro de un sobre cerrado para que nadie los conozca, y de lo contrario, si ustedes desean que se hagan públicos, van a ser agregados de manera abierta a la carpeta administrativa. ¿De qué forma quieren que tratemos sus datos personales, públicos o reservados? Reservado. ¿Los tres? Bien, los vamos a guardar en la forma que ya les indiqué entonces a la carpeta administrativa. ¿La defensa ya cuenta con la carpeta de investigación? Sí, señoría. Bien, concedo el uso de la palabra a la representación social para que inicie con su exposición, por favor. Gracias, señoría. En términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafos quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 146, fracción primera, 147, segundo párrafo, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el Estado, Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita a su señoría tenga bien calificar, delegar y ratificar la detención decretada por esta representación social en contra de Sergio Hernández Ramírez, Carlos Omar Barrera Hernández y Armando Mendoza Ramírez, por su probable intervención en el hecho delictuoso de encubrimiento por receptación ilícito previsto y sancionado por el artículo 152 en su fracción primera y en su párrafo segundo, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracción primera y cuarta, 11, fracción primera, inciso de todos ellos del Código Penal del Estado de México, con sustento a los siguientes hechos. En hipótesis de ocultar, con base en los siguientes hechos. Que el día 15 de noviembre del año 2018, siendo aproximadamente las 13 horas con 50 minutos, los primeros respondientes en nombre Victoria Benítez Cruz, Luis Gerardo Pérez Rosado, Noé Enrique Sánchez Mondragón y Javier Peralta Lugo se encontraban circulando en la avenida Miguel Domínguez, en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Tizapán de Zaragoza, Estado de México, debido a que hacían un patrullaje de rutina, cuando de momento escuchan por la radio de comunicación que se había recibido un reporte por parte de la empresa denominada Los Jack acerca de el robo de un vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru, color blanco, con placas de circulación Z98MP de la Ciudad de México. 96, perdón, rectifico, señora, del Estado de la Ciudad de México. Perdón, placas 296. Z96 AMP. Z96. Ajá, de la Ciudad de México. Mismo que había sido robado en el estado de Puebla, su señoría, denunciado en la carpeta 17441-2018 ZC, en fecha 15 de noviembre del año 2018, siendo robado el día 14 de noviembre del año 2018, estacionado a las 19 horas con 30 minutos, y que la geolocalización de dicho vehículo arrojaba que se encontraba en el predio ubicado en Miguel Domínguez, esquina con Belisario Domínguez, de la colonia Emiliano Zapata, municipio de Tizapán de Zaragoza, Estado de México, precisamente en el predio con el número 26, por lo que al estar cerca del lugar, los primeros respondientes es que se trasladan, arribando a dicho lugar a las 13 horas con 55 minutos. En ese momento los primeros respondientes observan cómo 3 sujetos del sexo masculino salían de un zaguán color beige, que es precisamente de dicho inmueble, por lo que asignado con el número 26, por lo que de inmediato descienden de las unidades y se acercan a dicho inmueble, percatándose que en el interior se encontraba el vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru, color blanco, con placas de circulación Z96MP de la Ciudad de México, mismo que coincide con la alerta que proporcionó Lojack, y que se encuentra en el interior de dicho inmueble, por lo que se dirigen con los sujetos con quienes se identifican como elementos de sus corporaciones, y entrevistan a quienes dijeron llamarse Sergio Hernández Ramírez, Carlos Omar Barrera Hernández y Armando Mendoza Ramírez, quienes proporcionaron
a quienes les cuestionaron acerca de dicho vehículo, los cuales se negaron a dar alguna información de lo mismo. Es por lo que ante ello, siendo las 14 horas, se les hace saber sus derechos de manera verbal y escrita, y así como el motivo de su aseguramiento, y son asegurados, su señora, por los primeros respondientes, dejando a inmediata disposición del Ministerio Público, arribando a las 14 horas con 15 minutos, quedándose el primer respondiente de nombre, Javier Peralta Lugo, en el lugar para custodiarlo, debido a que en el interior se encontraba el vehículo y la puerta del zaguán se encontraba abierta, su señoría, siendo esta la forma en que fueron detenidos. Por lo que queda de la siguiente manera: los hechos fueron a las 13 horas con 55 minutos del día 15 de noviembre del año 2018, fueron asegurados a las 14 horas del día 15 de noviembre del año 2018, fueron puestos a disposición del Ministerio Público a las 14 horas con 15 minutos del día 15 de noviembre del año 2018. El acuerdo de retención se hizo a las 17 horas con 34 minutos del día 15 de noviembre del año 2018. Asimismo, se cuenta con un acuerdo de detención, su señoría, de fecha 17 de noviembre del año 2018 a las 12 horas con 1 minuto. Lo que da hechos que se sustentan con los siguientes: siendo ingresados, ante el juzgado a las 13 horas con 20 minutos del día 17 de noviembre del año 2018, cumpliendo con esto el término de 48 horas establecido por el artículo 16 en su párrafo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hechos que se sustentan, señoría, con los siguientes datos de prueba. Se cuenta con la entrevista del primer respondiente, Victorina Benítez Cruz, quien refiere que se encontraba a las 13 horas con 50 minutos en compañía de Luis Gerardo Pérez Rosado y Noé Enrique Sánchez Mondragón en la unidad con el número 23513, realizando un patrullaje en la calle Miguel Domínguez, en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Y ahí, cuando de momento escuchan por la radio de comunicación que se había recibido un reporte por parte de el compañero Javier Peralta Lugo, mismo que viajaba en una patrulla diversa, que se había recibido el reporte de la empresa denominada Lojac, mismo que recibió una alerta de robo de vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru color blanco con placas de circulación Z96MP de la Ciudad de México, mismo que había acontecido en el estado de Puebla y que había sido denunciado en la carpeta 17-441/2018 ZC de fecha 15 de noviembre del año 2018, con fecha de robo 14 de noviembre del año 2018, estacionado a las 19 horas con 30 minutos, y que dicha geolocalización del vehículo arrojaba que este se encontraba en la calle Miguel Domínguez, esquina con Belisario Domínguez, de la colonia Emiliano Zapata, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, precisamente en el predio con el número 26. Es por lo que, al estar muy cerca del lugar, se trasladan a este inmueble, arribando a las 13 horas con 55 minutos, y al llegar se percatan de que dicho inmueble, marcado con el número 26, el cual tenía un zaguán color beige, salen 3 sujetos del sexo masculino, por lo que desciende de la unidad junto con sus compañeros y se acerca. Es cuando tiene a la vista el vehículo de la marca Nissan tipo Tsuru color blanco con placas de circulación Z96MP de la Ciudad de México, mismo que coincide con el vehículo de alerta que nos proporciona el sistema de localización Lojac, y que se encuentra en el interior de dicho inmueble, con el frente dirigido al interior, apreciándose la placa de circulación del mismo. Es por lo que se identifican es por lo que me identifico con los 3 sujetos que dijeron llamarse Sergio Hernández Ramírez, Carlos Omar Barrera Hernández y Armando Mendoza Ramírez, quienes se les cuestionó respecto de dicho vehículo, los cuales no quisieron dar información. Es por ello que, siendo las 14 horas,
del día de hoy, 15 de noviembre del año 2018, procedía a la detención de Sergio Hernández Ramírez, mientras que mi compañero Luis Gerardo Pérez Rosado asegura a Carlos Omar Barrera Hernández y Noé Enrique Sánchez Mondragón asegura a Armando Mendoza Ramírez. Es por lo que se trasladan a la Agencia de Ministerio Público a dejar de inmediata disposición a los hoy indiciados, quedándose en el lugar para el resguardo el primer respondiente de nombre Javier Peralta Lugo, debido a que el dicho inmueble se había quedado con la puerta abierta y el vehículo de referencia en el interior del mismo. Se cuenta también, su señoría, con la entrevista del primer respondiente, Luis Gerardo Pérez Rosado, quien en síntesis refiere lo mismo que su compañera, con la única diferencia de que él asegura a Carlos Omar Barrera Hernández. Se cuenta también, su señoría, con la entrevista del tercer respondiente de nombre Noé Enrique Sánchez Mondragón, quien de la misma manera hace referencia en síntesis a los mismos hechos, únicamente con la diferencia de que él asegura a Armando Mendoza Ramírez, su señoría. Se encuentra también con la entrevista del primer respondiente de nombre Javier Peralta Lugo, el cual de la misma manera refiere los mismos hechos, únicamente con la diferencia de que él observa, con la diferencia de que él recibe el reporte de robo por parte de los Jack, asimismo de que sus compañeros son los que hacen la detención de los ahora tres indiciados, y que él se queda custodiando el inmueble en virtud de que el mismo se había quedado abierto y en el interior se encontraba el vehículo de referencia. Se cuenta también, su señoría, con el IPH suscrito y firmado por la primera respondiente Victorina Benítez Cruz, el cual tiene un folio de referencia con el número 11-28-52-5, así como el folio MEX, diagonal 11-35-87, diagonal 2018, en la cual se cuenta con una breve síntesis de los hechos, el cual es coincidente con las entrevistas rendidas por los primeros respondientes. También se encuentra con una inspección del lugar de los hechos, un plano a mano en el cual ubican el lugar de los hechos, su señoría, y también se cuenta con la inspección de las personas hoy detenidas, su señoría. Aunado a esto, se cuenta con la cadena de custodia respectiva al vehículo, el cual es suscrita y firmada por la misma, y el cual refiere que el dicho vehículo se encuentra en el interior del inmueble ubicado en calle Miguel Domínguez, esquina con Belisario Domínguez, de la colonia Emiliano Zapata, en Atizapán de Zaragoza de México, precisamente con el número 26, el cual se encuentra pues en el interior. Se encuentra con el sustento de reporte de robo, su señoría, emitido por la Dirección General de Combate de Robo de Vehículos y Transporte, el cual hace referencia a dicho vehículo, al reporte de robo, y también se cuentan con 2 placas fotográficas, su señoría, del vehículo en el interior y cómo está la puerta entreabierta, su señoría. Se cuenta además de ello con las copias de las identificaciones de los primeros respondientes. Se tiene también, su señoría, la inspección del lugar de los hechos de fecha 15 de noviembre del año 2018, realizada por el policía de investigación Edgar Iván Espiti Hernández, el cual refiere que se traslada y se constituye plena y legalmente en el lugar de nuevo como los hechos, en el cual puede apreciar una avenida entre el lugar estado de uso y conservación, con banquetas y guarniciones con circulación de oriente a poniente. ¿Cuál es la dirección? La dirección es calle Miguel Domínguez, número 26, colonia Emiliano Zapata, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, señoría. De oriente a poniente, con vialidad para 2 vehículos, por lo que es de aproximadamente 6 metros de ancho, con guarniciones y banquetas,
en sus extremidades con concreto hidráulico, apreciándose un bien inmueble con fachada de aproximadamente 15 metros de ancho, con tabique pintada color blanco, con zaguán de aproximadamente 8 metros de ancho por 2 metros de largo, de pintura color beige, en mal estado, con grafitis en color azul. De frente del lado derecho se puede apreciar una puerta color negro de aproximadamente 2 metros de ancho por 1,50 m de largo, haciéndose mención que se aprecia el zaguán entreabierto, apreciándose en el interior un vehículo de la marca Nissan tipo Suru color blanco con placas de circulación Z96 AMP, anexando placas fotográficas del mismo, su señoría. Se cuenta con la entrevista de José de Jesús Ávila Hernández, quien es el apoderado legal de la empresa Servicios Gastronómicos Gigantes SADCB, en la cual acredita la propiedad de dicho vehículo, exhibiendo para tales efectos la factura número V4013204, su señoría, el cual describe el vehículo de la marca Nissan tipo Suru color blanco, con número de serie 3N1EB31 S7HK 339220, motor GA 16176739P, con un valor de 130.548 pesos, señoría, el cual está a favor de Servicios Gastronómicos Gigante SADCB. Se cuenta también con copias del certificado de la carpeta de investigación 17441, diagonal 2018, diagonal ZC, en la cual tiene como denunciante Omar Joaquín Trejo Cruz, y en la cual se denuncia el robo del vehículo ya multicitado, su señoría. Se cuenta con con la impresión de la página denominada Repube, en la cual se aprecia que el vehículo de referencia, señores, ya multicitado, cuenta con reporte de robo de fecha 15 de noviembre del año 2018. Asimismo, su señoría, se cuenta con los entornos sociales por parte de la Policía de Investigación, Edgar Iván Espiti Hernández. El primero de ellos a favor de Armando Mendoza Ramírez, el cual señala como domicilio es Arrayán, lote 2, manzana 36, colonia Lomas de San Miguel, en el municipio de Tizapán de Zaragoza, su señoría. Por lo que una vez terminada esta entrevista, el primer respondiente se traslada a dicho lugar, en donde al hacer una búsqueda minuciosa de dicha calle, no se encuentra el lote 2 ni la manzana 36, únicamente fue localizado el lote 2, pero la manzana 22, su señoría. También se encuentra a favor de Carlos Omar Barrera Hernández, suscrito y firmado igual por Edgar Iván Espitia Hernández, señoría, el cual refiere tener su domicilio en camino a San José Huiltecpan, en la colonia domicilio conocido en Huixquilucan, su señoría, por lo que el primer respondiente, el policía de investigación se traslada nuevamente a dicho lugar, y de la misma forma no ubica dicho inmueble, y también pregunta por Carlos Omar Barrera Hernández a diferentes personas en una colonia en el lugar, y nadie lo conoce, su señoría. Se cuenta también a favor de Sergio Hernández Ramírez, mismo que refiere que vive en camino a San José Huiltepan, domicilio conocido en Huixquilucan, Estado de México. De la misma forma, señoría, el primer respondiente se traslada a dicho lugar y no encuentra ninguna referencia del hoy indiciado. Se cuenta, su señoría, con
con la opinión técnica emitida por el Centro Estatal de Medidas Cautelares a favor de los tres indiciados, en el cual el primero de ellos es a favor de Armando Mendoza Ramírez, mismo que señaló que su domicilio era en la colonia Lomas de San Miguel, en el municipio de Tizapán de Zaragoza, Estado de México, obteniendo como resultado un riesgo bajo, su señoría. Se encuentra también a favor de Sergio Hernández Ramírez, el cual mencionó que su domicilio era en el pueblo de San José, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, y de él obtuvo un riesgo bajo, su señoría. Se obtiene también el de Carlos Omar Barrera Hernández, el cual refiere como domicilio en barrio San José, municipio de Huixquilucan, Estado de México, su señoría, el cual en conclusión tiene un riesgo alto, haciendo referencia a que existe peligro de la sustracción de la acción de la justicia, ya que falseó en el domicilio que mencionó su señoría. Se encuentra también con los certificados médicos legistas, su señoría. El primero de ellos, de fecha 17 de noviembre del año 2018, suscrito y firmado por el perito en medicina Silvia Almar Ánimas Astorga, en el cual como conclusión, sin lesiones físicas que clasificar, haciendo referencia a que en este certificado, señoría, es a favor de Armando Mendoza Ramírez, mismo que refirió que se dedica a desarmar carros, su señoría. También se cuenta con el certificado médico legista a favor de Carlos Omar Barrera Hernández, de fecha 17 de noviembre del año 2018, el cual refiere sin lesiones que clasificar, que presenta escoriación irregular en su metonomía de 10 por 10 centímetros. Dice que no pone en peligro la vida y que tardan menos de 15 días en sanar. Igual suscrito y firmado por la misma médico legista, señoría, en el cual de la misma manera refiere que desvalijaba carros. Se cuenta también con el certificado médico legista a favor de Sergio Hernández Ramírez, de fecha 17 de noviembre del año 2018, suscrito y firmado por la misma médico legista, señoría, en la cual dice que presenta una esquimiosis de coloración rojiza en rebo verde costal izquierdo de 5 por 1 centímetro, esquimiosis violácea difusa en preauricular izquierdo de 4 por 1 centímetros. Refiere que fue golpeado en su trabajo, su señoría, y que lesiones que por su naturaleza no ponen peligro a la vida y tardan en sanar menos de 15 días, refiriendo que es mecánico, señoría. Se cuenta también, señoría, con un acta circunstanciada de un cateo realizado en el predio ubicado en calle Miguel Domínguez, número 26, esquina Conversión Domínguez, colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, practicado por la licenciada Mirna Martínez Torres, en la cual, al realizar dicha práctica de cateo, se encuentra en el interior el siguiente: un vehículo de la marca Nissan tipo Suru, modelo 2017, color blanco, con placas de circulación Z96 AMP, con número de serie 3N1 EB 157 HR 239320, coincidente con el vehículo, su señoría, que propiamente era el que estaba mandando alerta el ya. Cabe señalar que dicho vehículo se encontró desarmado por parte del tablero, su señoría, y que con huellas de desvalijamiento.
que una vez hechas las manifestaciones, su señoría, por esa representación social, quería hacerle mención que esta representación social pretende solicitar una prisión, como ya cautelar, una prisión preventiva justificada en virtud de los datos de prueba que ya he expuesto y que en su momento me pronunciaré de manera más específica. Es cuanto, señoría. ¿Defensa? Sí, señora, muchas gracias. Que habiendo escuchado la relatoría leída por el Ministerio Público, respetuosamente solicito que atento a lo establecido en el Código Nacional, que la obligación de las partes es a realizar sus exposiciones de manera oral. No se tomen en consideración la lectura que realizó el Ministerio Público de los registros de la investigación, dado que en su lectura no realizó ningún tipo de argumentación tendiente a exponer precisamente los datos de prueba que posiblemente pudiesen lograr dentro de esa carpeta de investigación, dado que no realizó y utilizó la técnica de la oralidad y la argumentación jurídica. Eso es un primer momento. En un segundo aspecto de la lectura que realiza la representación social, esta defensa solicita que no se califique la legalidad de la detención de mis ahora defendidos, es decir, de los 3 defendidos, por las siguientes consideraciones. El agente del Ministerio Público hace alusión única y exclusivamente o da lectura única y exclusivamente a un referente probatorio, un medio de convicción consistente en la entrevista que se le realizó a la primera respondiente, Victorina Benítez Cruz. Esta circunstancia, señoría, le advierte al suscrito que solamente hace alusión a un medio de convicción singular, dado que deja de exponer o leer, como fue su forma de incorporarlo, los demás referentes consistentes en las entrevistas de los demás policías que tuvieron intervención en el aseguramiento de mis defendidos, por lo cual, señoría, única y exclusivamente cuenta con un medio de convicción único, el cual no debe tomarse en cuenta las concesiones que sigue realizando, pero que no puede tomar en cuenta usted los demás entrevistas, en virtud de que en la dinámica de presenciar un hecho, cada persona, cada ser humano va a percibir, va a vivir, va a perceptuar de manera distinta un mismo hecho. Entonces, es ilógico que en la representación social diga que dijeron exactamente lo mismo, con la diferencia que detuvieron a uno o a otro imputado. A su vez, señoría, la hipótesis por la cual la representación social está solicitando la calificación de legalidad de la detención de mis defendidos es por la prevista en el artículo 152, fracción primera, la cual indica que oculte objetos, es decir, alude a que dentro de la justificación para haberlos detenido en un flagrante delito es que precisamente se tiene que desprender de la acción o de la conducta en la cual se les sorprende a mis defendidos, tuvieron que haber estado realizando ese elemento o esa conducta con el elemento subjetivo específico que es ocultar, aspecto que a todas luces de la relatoría solamente indican que estas 3 personas salen del domicilio sin hacer alusión o establecer supuestos de modo, es decir, nada más establecen circunstancias de tiempo y de lugar, pero no de modo, en la cual precisamente realizan esta conducta que se les atribuye en la hipótesis de ocultar. En este sentido, señoría, esta defensa cita la siguiente tesis jurisprudencial, únicamente a manera orientativa, dado que es emitida en un circuito diverso al cual nos encontramos. Es de la 9ª época, con número de registro 161087, el cual en su rubro indica encubrimiento por receptación, el elemento subjetivo que requiere este delito, consistente en el conocimiento de que los objetos que se poseen u ocultan, hipótesis de la cual hace alusión la representación social, proceden de un ilícito, no puede actualizarse con el simple hecho de que el inculpado habite el inmueble donde aquellos fueron localizados,
incluso cuando tenga el carácter de propietario o de copropietario, sino que es necesario comprobar la vinculación entre los objetos y los sujetos a quienes se atribuye la acción, legislación del Distrito Federal. En ese sentido, señoría, retomo esta tesis de jurisprudencia que reitero es de distinto circuito, pero que precisamente establece las hipótesis de poseer o de ocultar. Dice, para acreditar el elemento de carácter subjetivo específico diverso del dolo, integrador del tipo penal de incumplimiento por receptación, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal para el Distrito Federal, hipótesis de poseer u ocultar objetos del delito, consistente en el conocimiento de que los objetos que se poseen u ocultan proceden de un ilícito, no puede desprenderse del simple hecho de que el inculpado habite el inmueble en donde fueron localizados los objetos, incluso cuando tenga el carácter de propietario o copropietario de aquel, sino que con base en datos objetivos y mediante un razonamiento lógico deben verificarse las circunstancias demostrativas que hagan evidente no solo que el sujeto activo sabía de la existencia de los objetos y conforme a ello ejerció un poder de disposición que le permitía tanto poseerlos como ocultarlos, sino también el conocimiento de que los bienes derivan de la comisión de un delito. Esto es, debe quedar comprobada la vinculación entre los objetos y los sujetos, a quienes se atribuye la acción, máxime que cuando se trata de un predio con varias viviendas y los objetos materia del delito fueron hallados en áreas de uso general. De la exposición que realizó, de la lectura que realizó el Ministerio Público, aludió que el vehículo se encontraba en un patio o se encontraba en un área, precisamente en un área común. Es más, de la lectura que realizó el Ministerio Público, indicó que existen, en la inspección del lugar, existen diversas entradas, señoría, entonces no tenemos certeza que precisamente las fotografías mejor dicho, el vehículo se haya encontrado en un área donde estuviesen habitando o incluso viviendo en ese lugar mis defendidos. La única actividad que los primeros respondientes advirtieron fue que ellos iban saliendo de un domicilio sin que se pueda desprender que de esa conducta que es salir del domicilio precisamente estén ocultando algún objeto. A su vez, su señoría, esta defensa advirtió que la representación social indicó que dentro de la carpeta de investigación hay un informe policial homologado, lo cual en este rubro, señoría, solamente me voy a permitir citar un elemento sumamente contradictorio que nos va a dar lugar a precisamente no tener certeza de cómo se realiza la detención de mis defendidos. ¿En qué sentido, sus señorías, esta grave y severa contradicción que nos va a generar una gran incertidumbre sobre la precisamente de esta forma de detención? Este informe policial homologado lo emite Victorina Benítez Cruz, que es la única entrevista que consideró el Ministerio Público leer, la cual es totalmente diversa a la declaración que precisamente se rinde ante la gente del Ministerio Público, aspecto que bajo un principio de probidad y de buena fe del Ministerio Público debió hacerle de su conocimiento, señoría. Simplemente refirió que tienen la misma connotación o el mismo contexto, situación que es por la cual la representación social está faltando a la verdad, faltando a los principios de buena fe y probidad. En este sentido, señoría, dice... voy a citar nada más la parte conducente, por la cual nos trasladamos a dicho domicilio. Arribando a dicho lugar, se tiene a la vista un inmueble con 3 zaguanes, su señoría. Es decir, en las primeras entrevistas dicen que es solo un zaguán, y aquí tenemos incertidumbre, no sabemos precisamente de cuál de los 3 salió o en cuál de los 3 zaguanes se encontraba precisamente el vehículo. Dice uno de color blanco, uno de puerta negra y un blanco con crema, o podríamos entenderlo como beige. De hecho, de la inspección que realiza, quien realiza inspección solamente nos alude 2. Y en el informe policial homologado hablamos de 3 zaguanes. Entonces no tenemos la precisión de cuál zaguán salieron mis defendidos, en el cual se toca, a la cual salen 3 sujetos del sexo masculino, cuando claramente de la lectura que realizó el Ministerio Público
indicó que mis defendidos iban saliendo del inmueble. Y aquí tenemos una severa y grave contradicción precisamente de las declaraciones de las entrevistas que se realizaron en la agencia del Ministerio Público conforme a su informe policial homologado. Ellos dicen que tocan. El informe Ministerio Público, guarde silencio, por favor. Puede continuar. Dicen que tocan cuando salen que llegan al inmueble y tocan. Y dice, a lo cual salen 3 sujetos del sexo masculino. Señoría, situación totalmente ilógica. Toca uno, por lo general, si llevan a mi domicilio o en el de usted, yo creo que va a responder solamente alguna persona. No creo que salgan los 3 a precisamente averiguar quiénes son. Y al vernos, emprenden la huida a pie tierra. ¿Qué significa esto? Que probablemente salieron del domicilio y es cuando realizan la detención. Entonces, situación totalmente contraria a la forma en que realizan precisamente la detención de los detenidos. Ellos aluden que los encuentran saliendo del inmueble y es cuando realizan la detención de los mismos. Y aquí no, señoría, aquí estamos hablando que se da una persecución, mientras que la hipótesis que maneja el agente del Ministerio Público es que se les detiene cometiendo el delito. Y aquí hablamos, si hay una persecución pie tierra, es una persecución. Entonces no estaremos hablando, o no se debe calificar de legal la hipótesis que alude la representación social. ¿Esa narrativa está en el informe policial homologado? Discúlpeme. ¿Está en el informe policial homologado? Sí. Dice, emprenden la huida por tierra, por lo cual se les hace la detención, los cuales se identifican con nombre de Sergio Hernández Ramírez, suéter negro, Carla Somán Barrera Hernández, chamarra café, Armando González Ramírez, chamarra blanca, a los cuales nos identificamos plenamente como elementos activos de la SSEM, de la DRLB, y se les cuestiona sobre dicho vehículo, el cual se ve a simple vista, y es el mismo el cual se asoma la placa de circulación Z96 AMP de la Ciudad de México, el antes mencionado por la empresa de localización, el cual tiene el reporte de robo vigente y pendiente de localizar. Entonces, señoría, si yo vivo en un inmueble y probablemente alguna persona diversa lo ingresa, yo no tengo que tener el conocimiento, simplemente puedo salir por la razón que sea. La conducta que aludió la representación social es que mis defendidos iban saliendo. Contradicción o situación que queda totalmente fuera de todo contexto, atendiendo al informe policial homologado, dado que precisamente es que tocan y salen los 3 sujetos, aspectos, señoría, que nos puede generar una gran incertidumbre de que incluso se pudieron haber violado sus derechos fundamentales, si es que quisieron maquillar esta situación diciendo que los detienen saliendo. También pudo ser posible que al abrir la puerta uno de ellos, pues al ver el vehículo de manera ilegal ingresaron al domicilio y es como sacan a mis defendidos. Eso sería netamente especular, pero sería ilógico que las 3 personas salieran al mismo tiempo a aperturar la puerta. Es más, y de la propia relatoría ni siquiera se alude que salían del domicilio, entonces la detención necesariamente tuvo que haber sido legal. Ingresaron por ellos en el domicilio, señoría. Otro elemento, señora, que también nos puede generar gran incertidumbre es que no se realizó un registro de la detención. ¿Qué conlleva este registro de la detención, señoría? Precisamente establecer el momento específico en que se realiza la detención de mis defendidos, aspecto que la representación social nada más se limitó a establecer que la hora de la detención, el momento o el tiempo que se les pone a disposición, la hora de inicio de la carpeta, el acuerdo de retención, pero nunca hizo alusión a precisamente esa calificación, a ese registro de la detención, aspecto que nos puede generar gran incertidumbre de que incluso los detenidos fueron sometidos a tortura o en su caso fueron incriminados en ese tiempo que no sabemos si fue precisamente en relación o la certeza de la detención, su señoría, la hora exacta de la detención, dado que no se cuenta con un registro, dado que no se cuenta con algún reporte que nos precise establecer esta situación, su señoría. Entonces, ante estos aspectos, señoría, de contradicciones entre los propios datos de prueba, que empero la representación social faltó a la técnica jurídica, faltó a los principios de probidad y buena fe, no fueron expuestos debidamente, sino simplemente leídos, señoría. Estamos en un sistema que, disculpe al de la voz,
yo me esfuerzo para precisamente argumentar, me esfuerzo precisamente para que atendiendo a las manifestaciones de él, no, yo pueda formular mis argumentos, y entonces en ese sentido no estaríamos en un principio de igualdad en el que él tiene su script, tiene su guión, viene, lo lee, y no podemos sustentar esas prácticas en un aspecto en el cual tenemos que tener una preparación excesiva para precisamente poder realizar nuestras argumentaciones, señoría. Y pues básicamente serían estos los elementos, señoría, porque solicito para que no se califique la legalidad de mis detenidos. ¿Sería cuánto, señoría? Ministerio Público. Sí, señoría, es inverosímil lo que la defensa dice, ya que la exposición sí lo hice de manera oral, señoría. Aunado a esto, que únicamente me apoyé debido a que son demasiados datos de prueba los que tuve que exponer, y quiero hacer referencia a cada punto que la defensa tocó. En cuanto a la entrevista que menciona que es de manera singular, esto es totalmente incorrecto, señora, ya que sí se menciona que se encuentra con las 4 entrevistas de los primeros respondientes, los cuales, para no ser tan abundantes, únicamente me conduje a referir que refirieran prácticamente en similitud las circunstancias, no de la misma manera, y con independencia de eso, que era lo que cada uno de ellos mencionaba de manera adicional. En cuanto referente a la hipótesis que menciona él, que en ningún momento estaban ocultando, es claro que sí, su señoría, toda vez que se queda acreditado la necesidad de que inclusive se realizó un cateo y se diligenció y se encontró inclusive el vehículo adentro, su señoría. En cuanto, mismo que se encontraba desvalijado y que tenía además de eso horas de robado, lo cual hace presumir que los hoy indiciados tenían conocimiento de la procedencia de dicho vehículo. Además, aunado a ello, acá hasta el momento no han presentado documentación alguna que los acredite como propietarios del mismo, su señoría. Quiero hacer referencia también a que en cuanto a la detención que él refiere, sí se hizo, su señoría, precisamente a las 14 horas, como yo le había referido, del 15 de noviembre del año 2018, inclusive mencioné los folios con los que fueron asignada dicha detención, que es el 1128-525, el MEX 1120-3587 de 2018, que inclusive queda sentado en el IPH, su señoría, que es Senado. En cuanto a la diferencia de narrativa de la discrepancia de la narrativa del IPH y de las entrevistas, pues esa representación, para no faltar al principio de lealtad y buena fe, únicamente se procede a recabar las entrevistas, no es así responsable de lo que cada uno de estos primeros respondientes vierte. Lo que sí son coincidentes en decir que tuvieron a la vista 3 zaguanes, no diciendo que eran 3 zaguanes del mismo predio, y se refiere únicamente al blanco con crema, el cual es el color beige, en el cual precisamente se encontró en el interior el vehículo ya multicitado, y del cual salieron efectivamente estos 3 individuos, su señoría. Por lo que en ningún momento podemos hablar de como lo refiere la defensa, señoría, referente a que ellos viven ahí, toda vez que ellos refieren tener un domicilio diferente. Aunado a esto, que en la inspección del lugar de los hechos nunca refiere que sea un inmueble destinado a casa habitación, únicamente refiere un predio, el cual se encuentra completamente, podemos decir, tapado o ocultado a la visibilidad, por lo que sí es acreditable el hecho de que ellos estaban ocultando dicho vehículo, señora, y no es así el que ellos vivían ahí, mucho menos que rentan. Aunado a eso, que no es su lugar de trabajo, señora, tan es así que ellos refirieron no tener un lugar donde realizar su trabajo, como lo son el ya referido de desvalijador de vehículos, de mecánico y de desarmador de vehículos, mismo que ellos manifestaron ante una autoridad diversa o una personalidad diferente, como lo es un médico legista, del cual esa representación social no tiene ninguna incidencia ni tampoco es manipulable, su señoría. Es por lo anterior, ante esta situación, que es evidente que los hoy indiciados son probables responsables del hecho que se les atribuye, y que en efecto se les fue encontrado el vehículo de reporte de robo, que, vuelvo a hacer referencia, tenía horas de robado, su señoría, por lo que esta representación social considera sí debe ser calificado y ratificado de legal la detención decretada por la misma. Es cuanto, señoría.
Defensa, para concluir el debate. Sí, señoría, muchas gracias. Vuelvo a reiterar que la representación social está faltando a los principios de buena fe y de lealtad, dado que precisamente es hasta este momento donde está haciendo alusión a los fondos, situación que precisamente al demostrar o al evidenciar esa falta de técnica o al evidenciar esa falta de datos, pues precisamente hasta este momento hasta que los deben incorporar o a darles lectura, situación que no debe de ser tomada en consideración en virtud que no lo realizó en el momento procesal oportuno. A su vez, señoría, dentro de la inspección ya nada más estamos hablando de subjetividades del Ministerio Público. Ya no es, la inspección que realizó en su exposición solamente refiere que es un inmueble de tales o cuales características, sin que precisamente la inspección se realizara dentro del inmueble. De hecho, en la inspección precisamente se realizó antes de haberse realizado el cateo, y el cateo fue con la única finalidad de allegarse del vehículo. Entonces es ilógico que en este momento la representación social me diga que de la inspección se advierte que con las características internas del inmueble. Solamente está especulando, está únicamente viendo aspectos subjetivos. Ahora bien, señoría, tampoco debe tomarse en consideración los referentes vertidos por mis defendidos ante otra persona diversa, dado que el único referente que puede tomarse en consideración por ser ellos imputados, por tener la presunción de inocencia y por tener derecho al silencio y a la no autoincriminación, debieron de haber sido en presencia del señor, estando también yo presente y debidamente informado de esta situación, señoría. Entonces, también está faltando a los principios de lealtad y buena fe, queriendo argumentar o aludir pruebas ilícitas para este efecto, señor. Entonces, respetuosamente, solicito se califique de ilegal la detención de mis defendidos y se les ponga en inmediata y absoluta libertad por no colmarse los supuestos de flagrancia que establece la representación social. ¿Sería cuándo? Tengo por concluido el debate relativo al control de la detención. El agente del Ministerio Público ha expuesto las razones que tuvo para decretar la detención de Carlos Omar Barrera Hernández, Armando Mendoza Ramírez y Sergio Hernández Ramírez. Ha referido que estos fueron asegurados en flagrancia en la hipótesis establecida en la fracción primera del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a ser asegurados en el momento de estar cometiendo un hecho delictivo. Hace esta afirmación derivado del contenido de los datos de prueba que agregó a su carpeta de investigación, de los cuales se desprende la existencia de 4 entrevistas de agentes de la Policía de Investigación, de nombres Victorina Benítez Cruz, Luis Gerardo Pérez Rosado, Noé Enrique Sánchez Mondragón y Javier Peralta Lugo, respecto de quienes refirió que al encontrarse circulando en su unidad oficial en la avenida Miguel Domínguez, en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, por radio les reportaron una irregularidad, es decir, un reporte de robo de un vehículo de la marca Tsuru, color blanco, con placas de circulación Z96AMP de la Ciudad de México, el cual había sido robado en el estado de Puebla y que, de acuerdo al resultado de localización del sistema LoadJack, este se encontraba ubicado en el predio ubicado en la calle Miguel Domínguez, esquina con Belisario Domínguez, en la colonia Emiliano Zapata. Refieren que al encontrarse cerca de este sitio se condujeron hasta el mismo, llegando a ese lugar a las 13:55 y se percataron de la presencia de 3 sujetos, que son los ahora investigados, quienes salían de un zaguán color beige marcado con el número 26. Por lo tanto, refieren que se les acercaron y se percataron que dentro de ese domicilio se encontraba el vehículo con las características que les habían precisado era el que había sido robado, y por lo tanto se identificaron con los sujetos que habían salido de este portón, preguntándoles sobre el origen del vehículo y refiriendo que estos se negaron a dar información en relación a la procedencia del mismo. Esa fue la razón por la cual determinaron asegurarlos y ponerlos a disposición de la agente del Ministerio Público. Posterior a que recabó la representación social estas entrevistas, se incorporó también a la carpeta de investigación un informe policial homologado donde se asentó la síntesis de los hechos en base a los cuales se llevó el aseguramiento que refirió el agente del Ministerio Público. Fue elaborado por la primer respondiente, Victorina Benítez Cruz. Se incorporaron los informes de reportes de robo del vehículo relacionado con los hechos, las placas fotográficas de estos, la inspección que se llevó a cabo en el lugar de los hechos,
determinando que dentro de este sitio se encontraba el vehículo con las características ya mencionadas. Se recabó una entrevista del apoderado legal de la empresa propietaria de este vehículo, que acreditó además la propiedad del mismo, y se presentó también una carpeta de investigación relativa al delito de robo de ese automóvil, una impresión de la página del Registro Público de Vehículos, el informe de entorno social de los investigados, el informe que emitió el Centro Estatal de Medidas Cautelares, los certificados médicos de este y una diligencia de cateo que se llevó a cabo en el domicilio donde acontecieron los hechos. De la exposición del Ministerio Público únicamente refirió en este cateo que en este cateo se encontró el vehículo antes mencionado, el cual se encontraba desarmado del tablero y con huellas de desvalijamiento. La representación social refiere que esta forma de aseguramiento encuadra en la fracción primera del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, como lo he mencionado, consiste en que los investigados hayan sido asegurados en el momento de estar cometiendo el hecho delictivo. La defensa particular evidentemente presenta oposición a que se califique la legalidad de esta detención, refiriendo que las entrevistas de los primeros respondientes no pueden tener un contenido idéntico, ya que únicamente el Ministerio Público dio lectura a la entrevista de Victorina Benítez Cruz, y respecto de los 3 respondientes que también rindieron entrevista, el Ministerio Público manifestó que se trataba de las mismas circunstancias, con la diferencia únicamente de que cada uno de ellos había asegurado a persona diversa y otro de ellos había quedado en el sitio para efecto de resguardarlo y brindar seguridad perimetral. Refiere también la defensa particular que existe una variación por cuanto hace al contenido de la forma en que se llevó a cabo el aseguramiento de sus representados, ya que por una parte los primeros respondientes narran que estos iban saliendo del domicilio, que en ese momento se acercaron los primeros respondientes hasta ese sitio y se percataron que dentro del mismo se encontraba el vehículo que les había sido reportado como robado. Se identificaron con ellos y al preguntarles la procedencia de este vehículo, estos se negaron a dar la información correspondiente, y esa fue la razón por la cual los aseguraron. Sin embargo, ha expuesto también que el contenido del informe policial homologado que realizó Victorina Benítez Cruz no contiene la misma narrativa por cuanto hace la forma de aseguramiento que narraron los primeros respondientes ante el Ministerio Público, ya que refiere que en ese registro inmediato de la actuación de los respondientes se estableció que estos pretendieron darse a la fuga y que fueron perseguidos por parte de la policía para posteriormente ser asegurados. Esta unitaria debe de verificar para considerar si esta detención es legal o ilegal, que se cumplan con 3 requisitos que establece el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo segundo. El primer requisito consiste en que el agente del Ministerio Público justifique las razones que tuvo para decretar la detención de los investigados. Esa justificación se da en base a 3 elementos. El primero de ellos es que exista un hecho con la apariencia del delito, y segundo, que exista flagrancia en el aseguramiento de los investigados. Finalmente, que se trate de un hecho que amerite la aplicación de prisión preventiva como medida cautelar. El segundo requisito consiste en que se cumpla con el plazo de 48 horas que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo décimo, y el último de ellos requiere que se cumplan con los requisitos de procedibilidad necesarios, a saber, en el caso en particular, nos encontramos ante un delito que se persigue de oficio y por lo tanto basta con la denuncia que presente cualquier persona. Esa denuncia fue presentada por los primeros respondientes. Sin embargo, debo de analizar cada uno de estos requisitos, puesto que para efecto de determinar si esta detención es legal o es ilegal, se deben de satisfacer a plenitud cada uno de los anteriores ya mencionados. El primer requisito, como ya lo he mencionado, que consiste en que el Ministerio Público justifique las razones que tuvo para decretar la detención de los investigados, requiere en primer lugar la existencia de un hecho con la apariencia de delito. El agente del Ministerio Público ha puesto bajo mi consideración que nos encontramos ante un delito flagrante de encubrimiento por receptación en su modalidad de ocultamiento de objetos productos del delito. Ha referido que los ahora investigados fueron asegurados en el momento preciso en que estaban cometiendo este hecho delictivo, es decir, esto significa de acuerdo a la adecuación que debe de realizarse al tipo penal que contempla este delito, que lo es el artículo 152, fracción primera, párrafo segundo, que los investigados hayan sido asegurados en el momento preciso en que estaban ocultando el vehículo con el reporte de robo. De acuerdo a la narrativa que vierten los primeros respondientes, estos fueron asegurados de acuerdo a la entrevista que estos manifestaron cuando estos iban saliendo del domicilio, y refieren los primeros respondientes que ellos se percataron al acercarse hasta ese sitio que el vehículo se encontraba dentro de ese lugar.
No obstante, esa entrevista no puedo atenderla de manera eficaz en este momento, puesto que la defensa particular expuso la mendacidad con la que se condujo el agente del Ministerio Público al exponer sus datos de prueba, es decir, al no conducirse con lealtad y buena fe, puesto que únicamente expuso lo que a sus intereses conviene en relación a la entrevista de los primeros respondientes, en el sentido de que estos señalaron que se percataron del momento en el cual salieron los investigados, se acercaron hasta ese sitio y el vehículo se encontraba dentro del vehículo. No obstante, existe contradicción, tal y como lo evidenció la defensa particular, con el contenido del informe policial homologado, donde se estableció de manera inmediata, puesto que se supone que este es un registro inmediato de las actuaciones de la policía en cuanto se lleva a cabo el aseguramiento de los investigados. Estos narraron que al salir de este domicilio los ahora investigados pretendieron darse a la fuga y se llevó a cabo una persecución, lo cual únicamente me demuestra a mí el hecho de que los primeros respondientes tuvieron el tiempo necesario para meditar lo que la conveniencia de lo que iban a narrar ante la representación social para poder ajustar la existencia de la flagrancia en base a la cual iban a ser puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Cierto es que la existencia de este hecho y la existencia de la flagrancia debe de acreditarse en base a varios datos de prueba y que el informe policial homologado se supone que debe de apoyar las entrevistas de los primeros respondientes. Sin embargo, en el caso en particular, doy prevalecencia al contenido de ese informe policial homologado sobre las entrevistas de los imputados, puesto que, vuelvo a reiterar, se trata del registro inmediato que llevan a cabo los primeros respondientes y, por lo tanto, por la premura, la cercanía a la comisión de los hechos, se supone que debe de ser lo más apegado a la realidad de cómo estos acontecieron. El agente del Ministerio Público, lejos de exponer el contenido de ese informe policial homologado, únicamente dijo que en este se contenía la síntesis de los hechos que habían sido narrados por los primeros respondientes ante la representación social, circunstancia que evidentemente es completamente distinta a la que expuso la representación social en las entrevistas de los mismos y, por lo tanto, considero, además de que existe variación por cuanto a la forma en la cual fueron asegurados los investigados, circunstancia que es relevante para la naturaleza de esta audiencia, donde se debe de verificar la existencia del hecho y la existencia de la flagrancia, considero que debe de prevalecer el contenido del informe policial homologado en base a los argumentos que ya han sido expuestos. Esta circunstancia, evidentemente, a mí me hace notar el hecho de que los primeros respondientes no expusieron esos hechos de manera sincera ante la representación social y, por lo tanto, evidentemente se encuentran afectados de parcialidad para efecto de poder incriminar a los ahora investigados en la comisión de este hecho delictivo. No obstante esa circunstancia, la gente del Ministerio Público tiene la obligación de verificar la flagrancia en que fueron asegurados en el momento en que fueron puestos a su disposición. Evidentemente, el agente del Ministerio Público tuvo que haber advertido el contenido de ese informe policial homologado en el cual se narraba las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el aseguramiento de los investigados, que de acuerdo a ese informe fueron perseguidos y posteriormente asegurados, y posteriormente la forma en que recabó las entrevistas de los denunciantes. No obstante esa circunstancia, la gente del Ministerio Público pasó por alto ese pequeño detalle, que es lo que realiza la diferencia en una audiencia de esta naturaleza, y determinó continuar con la investigación para decretar la detención posteriormente por este hecho delictivo. Además de esta circunstancia que como lo he mencionado, repercute de manera fundamental en el poder determinar si existe o no flagrancia en el aseguramiento de los investigados. El agente del Ministerio Público tampoco precisó en su exposición las condiciones exactas bajo las cuales los primeros respondientes pudieron percatarse que se encontraba ese vehículo dentro de ese domicilio. No basta el hecho de que ese vehículo se haya encontrado en una zona dentro de delimitada por paredes o por puertas, sino que el tipo penal bajo el cual el agente del Ministerio Público está asegurando a los investigados, está decretando su detención, requiere que ese objeto del delito se haya encontrado oculto. El ocultamiento implica el quitar de la vista de los demás o colocarlo en un lugar donde no pueda ser observado o descubierto ese objeto del delito, y la representación social únicamente refirió que en el momento en que los sujetos salieron del mismo, los policías se percataron de la presencia de ese de ese bien mueble, y que por lo tanto llevaron a cabo el aseguramiento de los investigados. No basta únicamente con esa manifestación de establecer que ese vehículo se encontraba dentro del inmueble, sino que deben de establecerse las condiciones específicas por las cuales el Ministerio Público considera que ese vehículo estaba siendo ocultado. Además de lo anterior, y si bien es cierto, la representación social ha expuesto que el descubrimiento de este hecho delictivo, además de la flagrancia en base a la cual considera fueron asegurados los detenidos, se llevó a cabo también una diligencia de cateo en la cual se encontró dentro de ese inmueble el vehículo relacionado con los hechos, respecto del cual
cual incluso refiere que se encontraba ya desvalijado del tablero. Tampoco la representación social expone en sus argumentos las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo ese cateo. Condiciones que deben de ser expuestas ante este juzgado de control, esto tomando en cuenta que yo debo de verificar que se cumplan con las formalidades que establece el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que para el caso de que no se hubiese cumplido con alguna de esas formalidades durante ese cateo, lo descubierto en esa diligencia resulta ser nulo, puesto que se está llevando a cabo con violación a las reglas del procedimiento y por lo tanto con violación a las reglas del debido proceso. El agente del Ministerio Público resulta ser también deficiente en la exposición del contenido de ese dato de prueba y por lo tanto para este momento procesal en el cual se llevó a cabo esta argumentación por parte de la representación social en la manera en que lo precisó la defensa particular, considero que no puedo determinar que exista un hecho con la apariencia de delito. Esto es así tomando en cuenta que a pesar que la representación social señala que los ahora investigados no han acreditado hasta este momento que ellos no vivan en ese domicilio, que no trabajen en ese domicilio o bien que la procedencia de este vehículo sea a favor de los mismos, esa circunstancia el Ministerio Público tiene conocimiento que no le corresponde a la persona investigada. La carga de la prueba la tiene el agente del Ministerio Público y es la representación social quien debe de allegarse de todos esos elementos necesarios para poder determinar que existen los elementos indicados para traer a control de detención a los ahora investigados. Adicional a ello, en relación a estos argumentos, considero que no existe un hecho con la apariencia de delito y por lo tanto no se acredita el primer elemento que requiere el primer requisito del numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por lo tanto, si no existe hecho delictivo, tampoco puedo analizar si existe flagrancia en su aseguramiento, ya que además existe duda en relación a las manifestaciones que llevaron a cabo los primeros respondientes para considerar que el aseguramiento se haya dado bajo las condiciones que estos manifestaron. Finalmente, el último elemento que integra el primer requisito relativo a que se trate de un delito que amerite la aplicación de prisión preventiva como medida cautelar, considero que tampoco se está justificando ese elemento, ya que si bien es cierto el agente del Ministerio Público durante su exposición adelantó que deseaba pedir la prisión preventiva como medida cautelar, esto derivado del resultado del informe de entorno social que elaboró la Policía de Investigación, donde un agente de nombre Edgar Iván Espitia Hernández se constituyó en los domicilios que fueron proporcionados por los investigados y determinó que no los pudo ubicar y además tomó en cuenta el informe rendido por el Centro Estatal de Medidas Cautelares, donde se determinó que Armando y Sergio tenían riesgo bajo para poder continuar el procedimiento en libertad, mientras que Carlos Omar tenía un riesgo alto. Esta circunstancia no resulta ser vinculatoria para esta unitaria para poder determinar que nos encontramos ante un hecho que requiera la aplicación de prisión preventiva. Máxime que por cuanto hace a Armando y a Carlos Omar, el propio Centro Estatal de Medidas Cautelares determinó que presentan un riesgo bajo y por cuanto hace a Carlos, si bien es cierto se determinó que este tiene riesgo alto, tampoco el agente del Ministerio Público expuso las razones en base a las cuales el Centro Estatal de Medidas Cautelares emitió esta determinación. Es así que considero que no se acredita ni el primer ni el tercer elemento establecido en el primer requisito del numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en que el Ministerio Público justifique las razones que tuvo para decretar la detención de los investigados. Por lo tanto, resulta irrelevante el hecho de analizar los dos requisitos posteriores, que como lo he mencionado, son el plazo constitucional de 48 horas y que existan los requisitos de procedibilidad necesarios. Es así que considero que la detención decretada por el agente del Ministerio Público no es legal y por lo tanto no se ratifica. De manera que siendo las 11:37 del día 18 de noviembre de 2018 se ordena la inmediata libertad de Carlos Omar Barrera Hernández, Armando Mendoza Ramírez y Sergio Hernández Ramírez por el hecho delictivo de encubrimiento por receptación cometido en agravio de la administración pública, ilícito previsto y sancionado por los artículos 152, fracción primera, párrafo segundo, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracción primera y cuarta y 11, fracción primera, inciso D del Código Penal vigente en el Estado de México. Esta determinación no impide al agente del Ministerio Público para que continúe con la investigación y de considerar lo necesario formule la imputación en términos de lo que establece el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se ordena comunicar esta resolución a la directora del Centro Preventivo de este lugar para que dé inmediato cumplimiento a esto, ya que para el caso de no hacerlo se le va a aplicar una medida de apremio equivalente a 50 veces la unidad de medida y actualización vigente en la entidad. Antes de concluir la diligencia, ¿tienen alguna petición diversa, Ministerio Público? Nada más en términos del artículo 50 del Código Nacional, solicito copia simple del audio y video simple.
Defensa particular. De igual forma, señora, copia simple del acta misma, así como del audio y video, por favor. Carlos, Armando y Sergio, ¿alguna petición antes de terminar la audiencia? No, ninguna. Autorizo las copias que fueron solicitadas por las partes, mismas que les van a ser entregadas en el área de atención al público de este juzgado en días y horas hábiles. El uso y destino que den esas copias queda bajo su más estricta responsabilidad. Por lo que no habiendo más que avanzar en esta diligencia, se da por concluida.